¿Por qué hay personas que todavía permanecen aquí después de los 60, 70, incluso 80 años, mientras que muchos de sus contemporáneos ya han regresado a casa? ¿Por qué Dios sigue permitiendo que algunos sigan respirando, sigan despertando cada mañana, sigan viendo pasar los años, mientras el mundo que los rodea cambia, envejece y se mueve sin cesar? ¿Por qué Dios sigue manteniéndote a ti o a los adultos mayores que amas aquí en la tierra, más allá de la edad en la que muchos creen que la misión de su vida ya ha terminado? Hay una pregunta muy silenciosa pero muy real que resuena en el corazón de muchas personas. Señor, ¿por qué sigo aquí? Algunos hacen esta pregunta con gratitud. Otros la hacen en medio de la confusión. Y otros la hacen con un dolor que no sabe ponerse en palabras, preguntándose si los años que quedan de su vida todavía tienen sentido, todavía tienen una misión, todavía encierran algún designio divino de Dios. Este mundo suele susurrar que los ancianos ya pasaron su tiempo de utilidad, que el valor está ligado a la fuerza, que la misión está ligada a la juventud. Pero el cielo no habla ese lenguaje. Dios no mide la misión por la edad, no mide el valor por la fuerza física, no mide el sentido de la vida por la velocidad ni por la productividad, el aliento que aún hay en tus pulmones. Es la señal de que Dios no ha cerrado todavía el capítulo de tu vida. Y si hoy todavía estás aquí, quizás no sea por casualidad. En este momento, dejaremos que la palabra de Dios vaya abriendo poco a poco aquello que nuestro corazón tal vez aún no tiene la paz suficiente para acoger. La longevidad nunca es casualidad en la Biblia. Cuando se habla de longevidad, el mundo suele explicarla por la biología, por la medicina, por la suerte o por las circunstancias. Pero la Biblia nunca mira la vida de ese modo. En la mirada de Dios no hay un solo día añadido a la vida de una persona que no tenga sentido. No hay un solo aliento de más. No hay una sola vida mantenida por inercia del tiempo. Si hoy todavía estás aquí, no es porque tu cuerpo aún resista, no es porque todavía no haya llegado la hora, sino porque Dios sigue sosteniéndote. Y Dios no sostiene a nadie por compasión. En toda la Biblia, cada vez que Dios prolonga la vida de una persona, eso tiene siempre
una dimensión profética. Es decir, su longevidad está unida a algo que va más allá de sí misma. Dios no deja que alguien viva muchos años, solo para ver pasar el mundo. Lo deja vivir, porque su presencia sigue siendo necesaria. Recordemos a Noé. La Biblia no destaca su longevidad para que admiremos la resistencia humana, sino para mostrarnos que Dios lo mantuvo con vida, para que fuera testigo de la justicia en medio de una generación violenta y corrompida. Si Noé hubiera partido antes, ese mundo ya no habría tenido una voz que recordara a los hombres a Dios. De la misma manera, Moisés vivió muchos años, no para descansar después de tantas pruebas, sino para convertirse en guía. Cuando el pueblo de Dios estaba en su momento más frágil. Lo notable es esto: Dios no utilizó a Moisés cuando era joven y fuerte, sino cuando había pasado por el desierto, cuando su ego había sido quebrado, cuando había aprendido a escuchar. La longevidad de Moisés fue el espacio en el que Dios modeló un corazón lo suficientemente humilde para cargar con su pueblo. Y luego hay una figura muy silenciosa, Ana, la profetisa del templo. Ella no hizo milagros, no predicó a las multitudes, no ocupó un lugar destacado. Ella simplemente permaneció en la oración, permaneció en la espera, permaneció en la fidelidad cotidiana. Y precisamente porque vivió lo suficiente, reconoció lo que muchos otros pasaron por alto. El Mesías había llegado. Dios la mantuvo con vida, no por compasión hacia una viuda anciana, sino porque el mundo necesitaba unos ojos lo bastante claros para reconocer la salvación. Estas historias no están escritas para que admiremos solo el pasado. Están escritas para iluminar tu presente, porque ese mismo Dios sigue actuando hoy. Si todavía respiras, no es porque no hayas terminado, sino porque Dios todavía quiere transmitir algo a través de ti. Tal vez no mediante grandes obras, tal vez no mediante acciones llamativas, sino mediante una presencia que solo los años largos pueden hacer nacer. Dios no mantiene a nadie por compasión. Lo mantiene porque su misión aún no ha terminado. Y desde aquí necesitamos cambiar nuestra manera de mirar la vejez, no como un final, sino como una etapa
cuidadosamente preparada. ¿Por qué muchos adultos mayores sienten que Dios guarda silencio? Hay una experiencia muy común que muchos adultos mayores llevan en su interior, pero rara vez expresan: la sensación de que Dios ya no habla. No porque hayan dejado de orar, no porque se hayan alejado de la fe. Al contrario, muchos de ellos han sido fieles durante largos años. Oraron cuando eran jóvenes, oraron al formar una familia, oraron en momentos de alegría y también de sufrimiento. Pero luego, con el paso del tiempo, cuando el ritmo de la vida se vuelve más lento, cuando las fuerzas ya no son las mismas, comienzan a preguntarse: ¿por qué ya no siento a Dios como antes? ¿Por qué la oración se ha vuelto árida? ¿Será que Dios ha callado? Lo primero que debe decirse con mucha suavidad es esto: el silencio de Dios nunca significa abandono. En la vida espiritual, el silencio no es un punto final. Muy a menudo, el silencio es el espacio que Dios prepara. La Biblia muestra un patrón que se repite muchas veces. Antes de confiar algo profundo, Dios suele conducir a la persona a través del silencio. Moisés pasó 40 años en el desierto, casi sin escuchar palabra alguna del cielo. El desierto no es lugar de discursos, sino de escucha. En ese silencio, su corazón fue purificado. El ego se suavizó. La impulsividad fue transformada en paciencia. Si Dios hubiera hablado demasiado pronto, Moisés habría actuado desde su propia fuerza. Pero gracias a ese silencio prolongado, aprendió a esperar y a confiar. De igual modo, la Escritura dice que antes de que Samuel fuera profeta, la palabra del Señor era rara en aquellos días. Esa escasez no era señal de ausencia, sino señal de un oído que estaba siendo preparado. E incluso Jesús, el Hijo de Dios, vivió 30 años ocultos antes de comenzar su misión pública. 30 años sin milagros. 30 años sin predicar. 30 años de silencio. Si el silencio fuera señal de abandono, Jesús habría sido el más abandonado. Pero no fue así. Ese silencio fue el fundamento de todo lo que vendría después. Esto es muy importante para los adultos mayores de hoy. Cuando Dios parece guardar silencio, no significa que se haya retirado. Muy a menudo es señal de que te está colocando en el lugar adecuado, no
el lugar de la acción intensa, sino el lugar de la presencia profunda. No el lugar de la voz ruidosa, sino el lugar de la escucha delicada. Hay etapas en las que Dios habla para que hagamos. Y hay etapas en las que guarda silencio para que lleguemos a llegar a ser más pacíficos, llegar a ser menos reactivos, llegar a ser personas que pueden permanecer ante Dios sin que tenga que ocurrir nada. Si hoy oras y solo encuentras silencio, no concluyas demasiado pronto que has hecho algo mal. Tal vez Dios te esté invitando a un grado nuevo de intimidad, la intimidad de permanecer en la confianza. Dios guarda silencio, no porque se haya ido, sino porque se está preparando para confiar algo más profundo. Y desde ese silencio comenzamos a comprender por qué Dios mantiene a los adultos mayores, para llevar aquello que los jóvenes aún no pueden llevar. Dios mantiene a los adultos mayores por lo que los jóvenes no pueden llevar. Hay un sentimiento muy real que muchos adultos mayores cargan en silencio. Sentirse ya no necesarios, no porque no amen, no porque no quieran dar, sino porque sienten que el mundo ya no necesita lo que ellos tienen. La sociedad valora la rapidez. Las familias viven ocupadas. Las comunidades cambian con rapidez. Y el adulto mayor, aunque sigue presente, puede sentirse al margen. Pero en la mirada de Dios, lo más valioso no es lo que se hace rápido, sino lo que ha sido purificado. Los jóvenes tienen fuerza, pero los adultos mayores tienen peso. El peso de una vida atravesada por pruebas. El peso de errores ya perdonados. El peso de dolores que no endurecieron el corazón, sino que lo abrieron a la misericordia. Hay cosas que no se aprenden en pocos años, que no se alcanzan con esfuerzo inmediato. Solo nacen de muchos años de vida y oración. La capacidad de discernir, la mirada que ve más allá del presente, la sensibilidad espiritual para reconocer lo que viene de Dios y lo que no. Dios mantiene a los adultos mayores porque han caminado lo suficiente como para no vivir de ilusiones. Conocen su fragilidad, conocen sus límites y por eso confían con mayor facilidad. Un corazón que confía es un corazón muy fuerte. En el ámbito espiritual hay batallas que no se ganan con grandes acciones, sino con oraciones silenciosas. Muchas cosas en la vida
se mantienen en paz, no por planes brillantes, sino por oraciones que nadie ve. Hay familias que no se derrumban porque una abuela ora cada noche. Hay hijos que no se pierden porque un padre anciano los ha confiado en silencio a Dios. Dios no necesita que los adultos mayores hagan muchas cosas. Necesita que estén presentes de la manera correcta, presentes con paz, presentes con escucha, presentes con fidelidad en la oración. Los jóvenes pueden encender el fuego, pero sin quien lo cuide, el fuego se apaga. Los adultos mayores son quienes cuidan el fuego, custodian la memoria de lo que Dios ha hecho, custodian la fe, para que no se vuelva una costumbre vacía. Si hoy sientes que ya no puedes hacer mucho, no concluyas que no tienes valor. En la mirada de Dios, no estás aquí por ser innecesario, sino porque llevas algo que otros necesitan. Los jóvenes llevan la fuerza, los adultos mayores llevan la firmeza, y esa firmeza es lo que Dios usa para sostener a las familias, a las comunidades y a las almas frágiles, para que no sean arrastradas. Y para comprenderlo mejor, escuchemos una historia muy sencilla, pero muy parecida a la vida, de muchos adultos mayores hoy. La vejez en la Biblia. Gloria no declive. Cuando el mundo habla de la vejez, suele pensar en debilidad, en retiro, en una etapa que solo espera. Pero cuando la Biblia habla de la vejez, el lenguaje es completamente distinto. No es lenguaje de decadencia, sino de gloria purificada. Hay un salmo muy conocido que, puesto en la vejez, cobra una profundidad especial. Aún en la vejez darán fruto, se mantendrán frescos y lozanos. El fruto de la vejez no es hacer más, no es producir más. El fruto de la vejez es fruto espiritual, es la paz, nacida de muchas tormentas, es la misericordia, nacida de heridas sanadas, es la sabiduría, nacida de errores perdonados. El mundo mide la vida por la velocidad, la eficacia y los logros. Dios mide la vida por la profundidad del amor. Por eso, la vejez no es el resto de la vida, sino la parte más destilada. El libro de los Proverbios dice algo contrario a la mentalidad común. Las canas son corona de gloria. La corona no es signo de fracaso, es signo de un camino recorrido.
y sostenido hasta el final. Las canas son testimonio de batallas superadas, de noches largas de oración, de caídas que no terminaron en abandono. Ante Dios, la vejez no es algo que deba ocultarse, es algo honrado. Pero como el mundo no entiende este lenguaje, muchos adultos mayores comienzan a mirarse con dureza. Piden perdón por ser débiles. Temen pedir ayuda. Se repliegan por miedo a molestar. La palabra de Dios invita a una conversión suave pero profunda. No mires la vejez como una carga. Mírala como un don. Un don no solo para ti, sino para quienes son tocados por tu presencia. Un adulto mayor que entra en una habitación con paz puede cambiar todo el ambiente. Una palabra lenta, dicha desde una vida vivida, puede evitar una decisión precipitada. Una oración elevada desde un corazón que sufrió puede abrir camino a la sanación de Dios. Estas cosas no se miden con números, no se reconocen con aplausos, pero están escritas en el reino de Dios. En la Biblia, la vejez nunca es pasividad, es la etapa en la que la persona es llamada a ser custodio de la memoria de la fidelidad de Dios, custodio de la fe para que no se pierda, custodio de la familia y de la comunidad, para que no se desorienten, no por poder, sino por fidelidad cotidiana. Si hoy sientes que te vuelves invisible ante el mundo, recuerda, ante Dios no te desvaneces, te vuelves más transparente para que la gracia pase, transparente para que la paz se difunda, transparente para que otros vean a Dios a través de ti. Y desde esta mirada, somos invitados a dar el último paso. No solo comprender la vejez, sino acoger la misión de la vejez de manera concreta. Si has llegado hasta este momento, tal vez sea porque esa pregunta nunca se ha ido de tu corazón. Señor, ¿por qué sigo aquí? Quizás aún no tengas una respuesta clara, pero tal vez empiezas a sentir una verdad muy importante. No has sido dejado atrás, has sido mantenido aquí, no porque te falte algo, sino porque ya eres suficiente. Suficiente para llevar una presencia de paz. Suficiente para orar por aquello que no puedes controlar. Suficiente para ser un refugio silencioso para quienes están cansados y perdidos. Si hoy te sientes débil,
no te avergüences. Si te sientes lento, no te reproches. Dios no te necesita rápido, te necesita permanecer. En este momento, pon esa pregunta en las manos de Dios y dile: Señor, aquí estoy. Úsame según tu voluntad. Y confía en esto. Mientras sigas aquí, tu tiempo todavía está en curso. Que Dios te bendiga, te conceda paz en el corazón y te haga saber que eres amado, cuidado y enviado de una manera muy propia y única.